Muy, muy buenos días, estimados estudiantes. Entonces vamos a ver ahora ejercicios de repaso para la segunda práctica. Ya empezamos entonces, iniciamos con el primer problema. Un lado de un triángulo equilátero mide 27 enteros 4 décimos o 27,4 centímetros. Calcular el perímetro del triángulo. Un triángulo equilátero es figura geométrica que tiene tres lados congruentes y los ángulos también son iguales. ¿Ya? Aquí ves. Por lo tanto, el perímetro va a ser igual la suma de las tres longitudes, pero son iguales. Entonces lo que vamos a hacer es el producto. El perímetro va a ser igual a 3 por 27,4. Y recuerden, ¿ya? Yo multiplico 3 por el número 274. Hago la operación clásica que siempre realizamos, ¿no es cierto? Pero en mi respuesta, no te olvides, el 27,4 tiene una cifra en la parte decimal. Por lo tanto, el perímetro también tiene que tener, cuando hago mi operación, una cifra en la parte decimal. Por lo tanto, ahí resulta ser el perímetro 82,2 centímetros de longitud. Ya, siguiente ejercicio. El perímetro de un terreno que tiene la forma de un triángulo equilátero es 38,1 metros. ¿Cuánto mide el lado del terreno? Triángulo equilátero, tres lados congruentes o tres lados iguales. Sumamos, ¿no es cierto? Da todo el problema. El perímetro, 38,1. Es decir, que la suma de longitudes es el perímetro, 38,1. L más L más L, 3 veces L. 3 que está multiplicando pasa a dividir. Y la longitud del lado L es 38,1 entre 3. Y vamos a proceder a dividir en la pizarra. Recuerden que vamos a calcular ahora la longitud del lado. El lado salió 38,1 dividido entre 3. Él es el lado. Método práctico. Fíjense, ¿ah? Para yo poder eliminar la coma decimal, los dos números tienen que tener la misma cantidad de cifras en la parte decimal. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Él es 3 enteros. Entonces no le altero en nada y le coloco así. Y es lo mismo. Profesor. Este entero no lo considero. Una vez que tengo una cifra en la parte decimal, ya ahora sí, procedo a eliminar la coma decimal. Profesor, a mí me salió 12,4. Claro. Y acá sería 381, lo dividimos entre 30. Ahora sí, fíjate, ahora sí voy a proceder a dividir. 381 lo vamos a dividir entre 30. Entre 30. Recuerda, él es dividendo divisor. Dos cifras, aquí, para poder dividirme. Ahí. Ahí. 1. 1 por 30, entonces aquí de nuevo. 30. Restamos 8. Bajamos el 1, acá quedó 0, baja el 1. Seguimos.
2. 3 mucho, 3 por 30 sería 90. 2 por 30 aquí sería 60. Restamos entonces 21. Pero fíjate que nuestras respuestas están en número decimal. Para yo poder seguir dividiendo, ¿qué es lo que hacemos? Al residuo, Profesor, le pones coma y le pones un cero en claro, los le 21. completo con 0 y acá le coloco la coma decimal. Ahí estaríamos. Y ahora sí, 7. 7 por 30, 210. Resulta ser una división exacta porque quedó 0. Ahí estamos. Por lo tanto, la longitud del lado es igual a 12,7. ¿En qué va a estar? ¿En qué va a estar? En centímetros. Siempre colocando las unidades de longitud. Y él vendría a ser mi respuesta. Y solución a mi ejercicio. Sí, Perfecto. profesor. Profesor, Hemos visto entonces que el lado del terreno resulta ser 12,7 metros. Ya, siguiente ejercicio. El perímetro de la figura es 206 unidades. Calcular el valor de X. Entonces vamos a sumar las longitudes del triángulo. 2x más 2x más 9 más 3x más 8 es igual a 206 unidades. Vamos a sumar, fíjate, todas las x. 2x más 2x más 3x. Ya hasta ahí va 7x. 7x más 9 más 8 más 17 y es igual a 206. Pregunta, ¿ese más 17 cómo pasa, jovencitos? A restar. Pasa, claro, con signo cambiado, transposición de términos. Si está con más, pasa aquí con menos. Y voy a restar 206 menos 17. ¿Ya? 7x es igual a 189. 206 menos 17, 189. Ahora 7, que está multiplicando, procede a dividir. X va a ser igual a 189, pero dividido entre 7. Y resulta ahí 27. 27 unidades de longitud. Siguiente ejercicio. En un rectángulo, el lado mayor mide el quíntuplo del menor. Si el perímetro es 114 metros, ¿cuánto mide el lado mayor? Vamos a graficar nuestro rectángulo. Fíjate, base, altura, largo, ancho. Vamos a decirle que este ancho sea el lado menor, ¿ya? Se nota porque es de menor longitud. Vamos a decirle que sea X. Por lo tanto, el lado mayor tiene que ser el quíntuplo. 5x. Entonces, aquí también es 5x y aquí también es X. ¿Ya? El perímetro es la suma de todos los lados. Es decir, vamos a sumar, obviamente, aquí X, 5x y aquí también 5x. Ahí. ¿Ya? 12x. 12 va a pasar a dividir a 114. ¿Ya? X va a ser 114 entre 12. Y dicha división vamos a realizarlo en la pizarra. vale. Bien, vamos a proceder a dividir 114 entre 12. Fíjate que aquí tiene dos cifras, 11, dos cifras, pero 11 es menor que 12, entonces no. Trabajamos con las tres cifras, con 114. Un número que multiplicado con 12 se acerque a 114, pero que no lo pase. ¿Ya? 9. 9.
9 por 12, 108. Ahí. Restamos entonces. ¿Qué le presta una decena? 14 menos 8 es 6. Y aquí resulta ceros. Ahora, fíjate, voy a seguir dividiendo. Ojo, él es el residuo. Lo que vamos a hacer en este caso es que al residuo 0, ¿está bien? ¿Y acá qué pasa con este número? Con acá en el cociente, ¿qué sucede? Le colocamos la coma decimal. Método, multiplico como el residuo es menor que el divisor, le completo con 0. Si le completo con 0, se convierte en 60. Pero para no alterar dicha división, al cociente le coloco la coma decimal. Y por lo tanto aquí sería 5. 5 por 12 y acá obviamente también es 60. Una división exacta. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. X viene a ser entonces 9,5. Pero repito, ¿nos están pidiendo 9,5? No. ¿Qué nos están pidiendo? Nos piden el lado mayor. Y el lado mayor es 5x. Es decir, que voy a multiplicar 5 por ¿quién? 5 lo voy a multiplicar por 9,5. 9,5. Claro, entonces aquí tenemos por 5. Siempre el de menor cifra, el que tiene menor cantidad de cifras, siempre se coloca abajo, ¿ya? Vertical. Acá. 5 por 5. 25. Estoy llevando 2. 5 por 9, 45. Con 2, 47. Ahí. Pregunta, ¿dónde coloco la coma decimal? ¿Entre el 4 y el 7 o entre 5? Entre el 7 y el 5. Entre 7 y el 5, porque hay una cifra en la parte decimal. ¿Ya? Ahí estamos. No te olvides, si quiero calcular 5x, tengo que calcular sus unidades. ¿Y sus unidades en qué están? En metros. Por lo tanto, ese viene a ser mi respuesta. El lado mayor mide 47,5 metros. 47 enteros, 5 décimos. Y ese vendría a ser la solución a nuestro ejercicio. Entonces ya hemos visto en la pizarra que el resultado 9,5 y ahora lo multiplico por 5, que es el lado mayor. Y resulta 47,5. Ya, ahora en el siguiente ejercicio me dicen calcular la longitud del radio de una circunferencia, cuyo perímetro mide 94,2 metros. Vamos a graficar entonces la circunferencia. Recuerden, la distancia del centro de la circunferencia a un punto siempre se le denomina radio. Y el radio siempre es constante, no cambia, siempre es el mismo, R minúscula. El perímetro de dicha circunferencia es 2 por pi por el radio. Pero ya tenemos de dato aquí, ya tenemos de dato el perímetro, 94,2, ¿ya? Perímetro, longitud de toda la circunferencia, 2 pi por R. Pero el perímetro ya tenemos de dato, 94,2. Y me dicen que pi equivale a 3,14. Entonces, vamos a calcular el radio. Para ello, vamos a la pizarra. Bien, tenemos entonces esta ecuación. Vamos a calcular cuánto mide el radio. Primero lo que tenemos que hacer aquí
es multiplicar. 2 por 3,14. Ese es lo primero. Ahí. Ahí. 2 por 3,14 viene a ser claro. Yo multiplico 2 por 3,14 ya 628 y como tiene dos cifras en la parte decimal, ahí también le coloco. Dos cifras parte decimal. 6,28. Este 6,28 va a pasar como, si está multiplicando al radio, ¿en cómo pasa aquí? ¿Cómo pasa? Dividiendo. Por lo tanto, el radio aquí va a ser igual. 94,2, que lo voy a dividir entre 6,28. ¿Cuál es el método que vamos a utilizar? Aquí ven. ¿Cuál es el método? Tener la misma cantidad de cifras en la parte decimal. Él tiene dos cifras. Acá solamente hay una cifra en la parte decimal. Como tiene dos cifras, entonces aquí. Mira. 94 y aquí le coloco 0. Ahí. Y no le estoy haciendo nada, porque tiene dos cifras en la parte decimal. Por lo tanto, ahora simplemente, ¿qué hacemos? Eliminamos la coma decimal. Entonces sería el número 9420 dividido entre 628. Y procedo a dividir aquí ahora. 9420 lo vamos a dividir entre 628. Ahora sí. Mira, a ver. Tres cifras, hasta 942. 1, porque 2 se pasa. 1, 628 aquí. Y ahora procedemos a restar. Mira aquí, aquí. 2 menos 8, no, entonces 4 le va a prestar una decena. 12 menos 8, ahora sí 4. Pero este es 3, porque ya le prestó 1. 3 menos 2 es 1. Y aquí 9 menos 6, 3. Baja el 0. Y resulta que acá es 5. 5 por 8, 40. Estoy llevando 4. 5 por 2, 10. Con el 4, 14. Estoy llevando 1. 5 por 6, 30. Con 1, 31. Por lo tanto, mira, ¿ve? Una división exacta. Ahora sí. El radio, entonces, el radio va a ser igual a 15. 15 centímetros de longitud. Ahí estamos. ¿Qué quiere decir? Fíjate que en cada rayita es 1 centímetro. 5, 10 y 15 de hasta acá. O sea, esa circunferencia va a tener de longitud este radio. Así ves. 15 centímetros. Solución a mi ejercicio. Profesor, tengo una ¿Es pregunta. verdad? Ahora entonces, ya sabemos que el radio sale 15 centímetros. Ahora me pide el perímetro de la figura formada por los 3 cuadrados y un triángulo equilátero. Si son 3 cuadrados, recuerden que en un cuadrado las longitudes son congruentes, mira, a ver. ¿No es cierto? Mira, a ver, todos son congruentes. Entonces aquí también este lado es congruente con él porque es un cuadrado y aquí también. Fíjate aquí. ¿Ya? Ahí tenemos. Fíjate que el lado
el lado aquí es 22,5, pero está formado por 3 segmentos iguales. Entonces yo al calcular uno de los lados que pinta de amarillo sería 22,5, pero entre 3. ¿Ya? Claro, porque son 3 longitudes iguales. Por lo tanto, 22,5 entre 3. Vamos a proceder a calcular la longitud del lado. Procedemos entonces a dividir. Ahora, recuerden aquí, Profesor, su cámara está apagada. Mi cámara está apagada. Ahora sí. procedemos a dividir. Pero fíjate que aquí solamente tengo un entero, 3. Entonces, y este número tiene parte decimal, 22,5 y aquí lo completo, coma 0. Sigue siendo 3. ¿Y por qué hago ello? Para tener una cifra en la parte decimal. Como tiene una cifra, no hay problema. Elimino la coma decimal y me quedaría 225 y lo divido entre 30. Ahí estoy. Ahora, vamos a dividir en este caso. 225 lo vamos a dividir entre 30. Ahí estamos. ¿Ya? Primera pregunta. Fíjate. 2 cifras, pero él es 22. 22 es menor que 30. Entonces voy a trabajar con las 3 cifras. Mira, a ver. 8 por 30, 240, se pasa. Entonces es 7. 7 por 30, 210. Procedo a restar. 5, 1. Ahí estamos. El residuo es menor que 30. Pero, ¿podemos seguir dividiendo? Claro que sí. Al residuo le aumento un 0 y aquí le coloco la coma. Por lo tanto, acá sería 5 por 30, 150. Y fíjate que salió una división exacta. Por lo tanto, el lado va a tener 7,5 centímetros. Y ya hemos calculado la longitud de uno de los lados del cuadrado y que también es la longitud de uno de los lados del triángulo equilátero. Continuamos entonces. Ya hemos hecho la división. El lado resulta ser 7,5 centímetros, ¿ya? Pero fíjate que en la figura, mira cuántos hay, ¿ve? 9 segmentos, que miden lo mismo, 7,5. Entonces, 1, 12, 9 multiplico por 7,5. Y ya sabemos que hay una cifra en la parte decimal. Multiplicamos entonces y el resultado es 67,5 unidades. Y ese vendría a ser la respuesta.